Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Me escuchan chicos? Sí, nos escucha. No sé si yo no los escucho a ustedes no me escuchan. ¿Me escuchan chicos? Sí, se Sí, escucha, sí. maestra. ¿Sí me escuchan? Creo que no. A ver, aguanten un segundito. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok, ya, sí, ya los escuché por fin. Tuve que conectar y desconectar como 5 veces mis audífonos. Ok, ¿les parece si esperamos unos 5 minutitos más a que sus compañeros se integren? Es que pensé que tendría junta ahorita justo a las 11 y no, lo voy a tener un poquito más tarde. Ok. ¿Vale? Ok, bueno, vamos a ver 5 minutitos en lo que llegan los demás. Ok, vamos a iniciar independientemente de que se vayan integrando sus compañeros. Platíquenme cómo les fue en esta parte de generar las clases, qué clases generaron, cuáles sí, cuáles no. Bueno, al menos a mí se me, todavía que me complica un poquito ya pasarlo a Ujú. la programación. Es que, Ok. bueno, no tuve todavía mucho tiempo para analizar bien lo del programa que también nos pasó, el código. Ujú. Ya lo implementé, pero es que creo que me hace falta analizarlo más de cómo es esta estructura que se Ujú. lleva, porque sí pues digo, pasar de una dimensión a otra, sí se me complica un poquitito, o se Sí, me claro. desfasa de la dimensión. Ok, sí, sí, no pasa nada. Los demás, ahorita lo vamos trabajando, no pasa nada. Si la verdad es que no hicimos mucho porque no entendimos cómo hacerlo, igual no pasa nada. Ahorita lo vamos
a tener que trabajar, ¿ok? Ok, Sí, sí. bueno, igual que Jaime, más o menos, como que me perdí un poco en el cómo se tenía que hacer. Ok. Bueno, no más bien cómo se hacía, sino más bien cómo yo realizar el mío. Ah, ok. Ujú, ujú. Pasar el suyo a código. Sí, Ok, vale. ¿Los demás? ¿Los que están aquí? ¿No? ¿Todo bien? Si lo lograron, no lo lograron. Yair. Yo la verdad sí se me complicó un poco. Sí, siento que estoy un poquito perdido en cómo iniciarlo bien. Ok, ok. Bueno, vamos a ver esta parte de la herencia, ¿sale? Entonces, háganme favor, dile marcando a sus compañeros, o sea, literal marcando, es como de, váyanle marcando, no sé, a Víctor, váyanle marcando a Santiago, es como de, ¿por qué? Porque ya vamos a iniciar, ¿vale? Porque lo más seguro es que mi junta se recorra para las 12, entonces para que no perdamos, pues ahora sí que no perdamos la clase, porque unos estén y otros no, ¿va? ¿Me hacen favorcito de ir haciendo eso? Nada más tal cual sí. márquenles, así como de, ay, ¿qué crees que sí? Siempre sí empezó la clase ahorita, corre, y ya, para que se empiecen a conectar, ¿vale? Para que no nos vayamos a quedar como con en blanco. Vamos haciendo eso y ahorita empezamos a trabajar esta parte. Ok, sí. Gracias, gracias.
Ok, ya está en 10 más o menos. Entonces no pasa nada. Igual vamos a grabar la clase. No pasa nada. Independientemente de la asistencia, ¿por qué? Porque yo les dije que empezábamos más tarde. Entonces no pasa nada con esta primera parte de la asistencia. Y lo grabamos para en caso de que si falten algunos, porque generalmente son como unos 15, ¿no? Más o menos, lo que se conectan. Sí. Maestra, el compañero Santiago creo que no iba a estar presente porque iba a ver por unos papeles que iba a ver. Ah, ok, va. Igual digo, como les comento, grabamos la clase y si hay dudas, pues ya las vemos el día viernes o nos armamos un ratito un día antes, ¿vale? Vayan porfa compartiendo su camarita y ya pueden ir poniendo presente en el chat. No pasa nada con las personas que todavía no han llegado, o sea, igual les voy a tomar la asistencia, ¿va? Perfecto, bueno. Para que nosotros, o para que ustedes puedan completar precisamente el árbol que ustedes tienen que generar con su diagrama que tiene generalización, especialización, toda esta parte, para que ustedes puedan trabajar con esto, necesitan primero ver esta parte de la herencia. Si hay gente que tal vez ya lo empezó a trabajar, pero no me salió, pero tengo problemas, me confundo, etcétera. Ah, bueno, ahorita voy a programar. Ahorita les voy a enseñar cómo se programa un árbol chiquito. ¿Qué árbol chiquito les voy a enseñar a programar? El que tiene el de persona, cliente, empleado tipo manager y empleado tipo de ventas, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con este árbol. Ya lo hemos visto varias veces, lo hemos trabajado varias veces. Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo solito, yo programándolo. Bueno, hay que recordar, hay que entender varias cosas, ¿sale? Bueno. Para esta parte de público, privado y protegido, tenemos que empezar a trabajar con varios conceptos, ¿vale? Cuando nosotros estamos trabajando con programación orientada a objetos, no siempre como el ejemplo de la esfera. En el ejemplo de la esfera, pues al final del día, nada estaba privado, nada estaba público, nada estaba protegido, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque al final del día era un ejemplo simple, un ejemplo que no tenía mayor complejidad. Ahora, cuando ya estamos trabajando en programación orientada a objetos, solucionando ese tipo de problemas, ya estamos trabajando con jerarquización, especialización, etcétera. Cuando yo estoy hablando de que ya tengo, ahora sí, un concepto de público, privado y protegido, ¿para qué? Para mis atributos, ¿eso qué quiere decir? Que voy a empezar a trabajar con conceptos de encapsulación también. Cuando yo digo que es público, privado, protegido, ¿a qué me refiero? Público es que podemos acceder a todos los atributos y a los métodos mediante la instancia del objeto. Es decir, en el momento en el que yo instancio el objeto en mi menú principal, genero, por ejemplo, la esferita. En el momento en el que yo generaba esferita, tenía acceso automático. Tenía acceso automático ¿a qué? A precisamente eso que yo quería acceder, por ejemplo, que era un atributo o un método. Ahora, cuando yo necesito empezar a trabajar el concepto de encapsulación, es cuando yo, por ejemplo, puedo utilizar el concepto de private o de protected. ¿Qué son estos conceptos? Bueno, cuando estoy hablando de que algo es private, o cuando hago algún atributo privado, es que a través de la instancia no vamos a poder acceder. A través de la instancia nosotros no vamos a poder acceder a los atributos. Van a existir unos métodos en específico para poder acceder. Es decir, directamente como poníamos, por ejemplo, esferita.radio y le ponemos un 10, eso no lo vamos a poder hacer cuando estamos utilizando encapsulación. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos hacer con encapsulación es precisamente eso, aislar a los objetos y que otras clases no puedan acceder ni manipular tanto los atributos como los métodos que tengo dentro de él. Y dices, bueno, pero si lo voy a hacer privado o lo voy a hacer protegido y no voy a poder tener acceso, pues necesito tener acceso para yo poder poner los atributos, para yo poder poner, utilizar el método. O sea, ¿cómo es que voy a tener que acceder a ellos? Ah, bueno, vamos a empezar a trabajar con ese tipo de conceptos. Pero cuando estamos hablando de que es privado, estamos hablando de que a través de la instancia nosotros no vamos a poder acceder al objeto. Igualmente, si nosotros heredamos algún método de parte de un padre, este método va a ser inaccesible también. Entonces, eso es cuando hacemos un objeto tanto en atributos o en métodos privados. Y cuando estamos hablando de que hacemos algo protegido,
es que a través de la instancia no se va a poder acceder igual a los atributos, pero algún método que nosotros tengamos heredado sí podemos tener acceso a él. Ahora, dependiendo de qué es lo que nosotros estamos haciendo, vamos a utilizar esta parte pública o esta parte privada, ¿ok? ¿Como para qué o qué voy haciendo? Bueno, esta clase, si se dan cuenta, independientemente del paquete donde lo tengamos, es pública. Es decir, que esta clase es instanciable ¿desde dónde? Desde el menú. Es decir, todas las clases lo van a poder ver. Esta clase es pública y la podemos ver. Sabemos que existe, o las demás clases, así como el menú, saben que existe la clase persona. Ahora, saben que existe la clase persona, pero no saben qué atributos tiene, ni nada más. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es precisamente eso, utilizar el concepto de encapsulación. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros trabajamos con encapsulación? Estamos haciendo privado el acceso. Dame un segundo. Sí, estoy grabando. Estamos haciendo precisamente privado el acceso. ¿A qué? A que cualquier otra clase que no sea persona pueda manipular como tal mis atributos y como tal mis métodos. Ahora, cuando estamos trabajando con encapsulación, como ya dijimos que tanto nombre como sexo, que son el tipo objeto string, y edad, son privados, como son privados, se le debe colocar un método público que se llama set y que se llama get, para poder tener acceso a los atributos que van a ser privados. Otra vez. Esta clase es pública, ¿por qué? Porque yo necesito que la vea todas las clases, incluido el menú. Por eso esta clase es pública. Entonces, el menú, como todos los demás, van a saber que existe la clase persona, pero no van a saber qué contiene. ¿Por qué? Porque lo hice privado. Estoy empezando a encapsular precisamente los atributos y los métodos que puede llegar a tener mi objeto. Entonces, cuando yo estoy hablando de encapsulación es cuando hacemos el privado, el acceso a los datos para que sean manipulables. Es decir, cuando yo hablo de que sea público, cualquier persona lo puede ver. Cuando hablo de que sea privado, es que a través de la instancia que nosotros generemos de un objeto no vamos a poder acceder a los atributos. No es como cuando poníamos esferita, punto radius igual a 20. Eso se puede hacer porque esferita, si abro la clase, si se dan cuenta en esfera, la clase igualmente era pública, pero tanto el método como el atributo eran, ni siquiera, no puse ninguna especificación, si era público, si era privado, era protegido. Entonces ya automáticamente lo jala como que es un público. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta clase, con la clase pasada, que la esfera, tiene varias restricciones, tiene cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esta era una clase que lo utiliza precisamente para explicarles cómo funciona esta parte de los objetos sin hacer uso de objetos protegidos, sin utilizar el concepto de encapsulación. Aquí en persona, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy empezando a utilizar el concepto de encapsulación. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo privados mis atributos. Lo que quiero es que ninguna otra clase identifique o sepa qué atributos yo tengo como clase persona. Es decir, que a través de esta encapsulación de private, cuando se genera una instancia no se van a poder acceder a los atributos, como que lo hacíamos. En principal nosotros le poníamos a esferita punto radius igual a 10. Esto lo podíamos hacer, ¿por qué? Porque estaba accesible. No había ningún problema cuando nosotros trabajábamos con esfera. ¿Por qué? Porque el radio no tenía ninguna especificación como tal. O sea, era público. Entonces aquí yo podía hacer precisamente esto que estoy haciendo. Esferita punto radius. Estoy accediendo al atributo en específico del objeto que ya instancié. Esferita es un tipo de qué, y a través de la instancia hago uso de él. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando con persona, en persona yo ya estoy trabajando con el concepto de encapsulación, y con ese concepto no me va a ser posible, me va a ser imposible, de hecho, trabajar con esta parte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que mis atributos sean privados, tanto el nombre, el sexo, como la edad. Entonces, ¿cómo voy a poder acceder? Precisamente en el momento en el que yo genere mi instancia, genere una persona,
en caso de que pudiese hacerlo o lo generara, ¿cómo voy a hacer para yo entrar a esos atributos? Ah, bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer uso de un concepto que se llama constructor. Ujú. Ahorita les explico esta parte de los sets y de los gets. Bueno, un constructor es un tipo de método en específico que no es un método como de algo que haga un objeto, sino es un método específico en Java. Cuando creamos un objeto con la clase, por ejemplo, persona, ejemplo, ¿por qué? Porque ahorita les voy a decir por qué no se puede generar un objeto tipo persona, pero vamos por pasos. Entonces, cuando nosotros creamos un objeto de esta clase en específico, estamos hablando de que tenemos que generar forzosamente un método en especial que se llama precisamente así, el constructor. Este es un tipo de método, este método, ¿ok? Estamos hablando de este método. Ese método es el constructor, que se manda a llamar cuando se genera un objeto. Obviamente cuando ya estamos hablando de objetos encapsulados. Es un método especial que tiene Java. Y este método acepta parámetros. Ahí lo están viendo. Tiene un string nombre, string sexo y un entero edad. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características? O como para qué yo hago uso de un constructor. Bueno, la función de un constructor es garantizar que el objeto que tú estés creando siempre tenga valores válidos. Es decir, que cuando tú le pongas el nombre no sea un número, que cuando tú le pongas el sexo no sea un número, cuando tú le pongas la edad no sea un tipo de dato, por ejemplo, no sé, un carácter. Entonces, nosotros trabajamos con los constructores para asegurar que cuando nosotros construyamos un objeto o hagamos la instancia de un objeto, este objeto sí sea un objeto válido. Es decir, para que mi objeto personal sea un objeto válido, tiene que tener un nombre, un sexo y una edad. Un nombre de string, un sexo de tipo string, el tipo de objeto string y una edad de tipo de dato entero. Entonces, ¿para qué me sirve mi constructor? Primero, para trabajar con objetos encapsulados. Es un método especial que tiene Java y es un método que acepta parámetros. Ahí ustedes lo están viendo. Nombre, string y edad. ¿Sale? Nombre, sexo y edad, perdón. ¿Y para qué me va a funcionar? Para que nosotros siempre tengamos o hagamos un objeto válido, hagamos uso de un objeto válido. ¿Ok? ¿Ok? Sí, más o menos. Sí. Sí, más o menos. Ok, bueno. ¿Cuáles son las características de un constructor? Un constructor tiene el mismo nombre que la clase al que pertenece, es decir, el constructor lo vamos a hacer para que para la clase que nosotros queramos instanciar, en este caso, persona. No se puede heredar un constructor como tal. Un constructor es exclusivo de cada una de las clases. Tampoco retorna ningún valor. Si se dan cuenta, ahí no tiene ningún return. No retorna ningún tipo de valor. Y se debe de declarar público. Siempre se debe declarar público ¿para qué? Para que cuando nosotros queramos hacer la instancia de un objeto tipo persona, cuando nosotros decidamos hacer una instancia del objeto tipo persona, hagamos la instancia pero también acompañado del constructor. Digamos que lo único que va a ver el menú y otras clases para trabajar con persona va a ser eso, que existe un objeto, un tipo de objeto que es persona y que tiene un constructor que se llama persona. De ahí en fuera nada más pueden ver. ¿Por qué? Porque mis atributos son privados. Entonces ninguna otra clase, ni incluido el menú, pueden ver esos atributos. ¿Ok? Y obviamente se inicializan los atributos de los objetos, obviamente con los valores correspondientes, como por ejemplo, tipo de objeto string, tipo de objeto string. Se le puede inicializar a los atributos con un valor, es decir, recordemos, si aquí nosotros le pusiéramos a nombre es igual a 1, ahí el teclado está en español. Nombre va a ser igual, no sé, a hola, a Pedro, no sé, Pedro. Y bueno, si lo tratamos de nosotros de inicializar, no se recomienda que se inicialice con nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inicializamos o hacemos uso de la encapsulación, tenemos que hacerlo siempre de manera general. Entonces,
Cuando hacemos un constructor o utilizamos un constructor, estamos inicializando nuestros valores. ¿En qué? En lo que tenga el tipo de objeto como valor default. Ajá. El string, el valor default que tenga, ese le va a colocar. Y el entero, nosotros que el valor default que tiene un tipo de dato tipo entero es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace el constructor? El constructor me permite construir un objeto persona que tenga los valores necesarios para que es un objeto tipo persona. Entonces aquí yo valido con el constructor que la construcción del objeto o la instancia del objeto esté bien hecha. Cuando yo construya a mi objeto tipo persona, forzosamente tiene que tener un nombre, un sexo y una edad. Si no, no va a ser una persona. Entonces aquí yo estoy garantizando que estoy haciendo una buena utilización de una buena instancia de los objetos. No voy a instanciar un objeto ni a medias ni a 3/4, o sea, lo tengo que instanciar con todo lo que tiene, como atributos. Porque como tal los métodos, pues los métodos los mando a llamar. Entonces, en cuanto a los atributos estamos hablando, para yo garantizar que construya objetos de manera correcta, tengo que colocar constructores. Esos constructores me garantizan que lo que estoy construyendo si sea un objeto completo tipo persona. ¿Por qué? Porque un objeto tipo persona completo tiene un nombre, un sexo y una edad. Y eso es lo que yo estoy haciendo. El constructor, ¿sí? Vamos hasta ahí más o menos. Sí, más o menos ahí los tres. Los que dicen this punto son los que le asignan el valor al atributo, ¿no? Ok. This. ¿Para qué me sirve el this? Hace referencia al objeto. Es decir, this punto nombre, lo que nos está diciendo aquí. Este nombre hace referencia a lo que trae como parámetro el constructor. ¿Ok? Si se dan cuenta, solito lo marca Java. Entonces, ¿qué hace el this? Hace referencia al objeto accediendo al campo que nosotros queramos. Es decir, este nombre que tenemos aquí, esta variable nombre, corresponde, esta variable nombre corresponde al parámetro que trae el constructor. Pero este nombre hace referencia al objeto, en sí al atributo del objeto. Cuando yo estoy haciendo, o cuando genero un objeto haciendo una instancia ya en el menú, lo que voy a traer o lo que le voy a mandar al constructor va a ser precisamente el nombre que yo quiera colocarle, el sexo y la edad que yo quiera colocarle. Pero estos van a ser los parámetros que van a venir dentro del método, en este caso el constructor. ¿Para qué? Para que cuando ya se genere el objeto, dentro de ahora sí la variable nombre de mi objeto en específico, ahora sí lo guarde. Otra vez. Más despacito. Mi constructor que va a garantizar, me va a garantizar un objeto tipo persona. Ahora, es un tipo de método. Si nos damos cuenta, es un método que es público. Un constructor siempre se va a llamar exactamente igual como la clase que se pretende construir. Cuando yo estoy generando una instancia del objeto, mi constructor me va a garantizar que traigamos o que el objeto se componga de lo que yo necesito de que se componga como tal. Necesito que se compongan de un nombre, de un sexo y una edad, punto. Eso es lo que yo necesito de lo que se componga, ¿vale? Entonces, ¿qué es this? This lo que va a hacer es una referencia al objeto para acceder al campo que yo necesito. ¿A qué campo necesito yo acceder con nombre? Pues precisamente al nombre que corresponde a mi objeto persona. ¿Por qué? Porque le voy a decir, ok, entonces dentro del atributo nombre, en específico del objeto persona, necesito que le coloques ¿qué? El nombre que yo traiga en el constructor como parámetro. Eso le vas a colocar. Lo que yo traiga en sexo, en la variable sexo, que viene de parte del menú donde yo ya generé la instancia de mi objeto, lo quiero que lo guardes ahora en mi atributo sexo de quién, en específico de persona. Y edad exactamente lo mismo.
¿Sí se entendió esta parte o lo repito? Yo sí entendí, no sé los demás. Sí, ya lo entendí. O sea, sí, o sea, a lo mejor al principio sí es un poquito engorroso, pero sí, sí lo entendí. Ah, pero de todos modos nos decía que íbamos a hacer una actividad como relacionada a esta, ¿no? Sí, van a hacer la actividad precisamente que ustedes tienen que hacer. O sea, la actividad que del mapa que ustedes hicieron, eso van a tener que hacer. Ahora, ya tenemos esta parte del constructor. El constructor me sirve para qué? Para generar un objeto que tenga las características que yo necesito en este caso, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Colocar cada uno de mis atributos en el constructor con su tipo de dato correspondiente y con el mismo nombre si es que sí lo quiero. ¿Para qué? Para que cuando se genera una instancia yo tenga que forzosamente generar el constructor para nombre, sexo y edad y verificar que precisamente lo que traiga aquí nombre sea válido para guardarlo en dónde. Ahora sí, y mi atributo nombre en específico de qué? De mi objeto. Para eso me sirve el this. Ahora, tenemos setters y tenemos getters. ¿Como para qué? Ok, bueno. Cuando nosotros estamos trabajando con la encapsulación, los atributos quedan atrapados. Es decir, yo no puedo acceder de parte del menú como lo hacía con Esfera a mis atributos. Yo no puedo acceder a ellos. Independientemente de que mi constructor después me vaya a hacer la validación de que los datos que me estén dando son los correctos como tipo objeto string o como tipo edad, primero necesito tener el acceso a los datos. ¿Cómo tengo acceso a mis atributos? Precisamente con eso, con el get y con el set. Ahora, ¿cómo escribo o cómo le mando yo los atributos a mi constructor? Bueno, voy a utilizar el método get y el método set. El método set lo que hace es escribir lo que nosotros queramos. Es decir, en el set yo le pongo, ok, es un método que aquí se nombra como tal, como nosotros queremos ir nombrando cada uno de nuestros atributos y generalmente se pone con mayúscula. ¿Para qué? Para que hagamos la diferenciación. Entonces, va a ser un método público que lo puede ver cualquier clase, que no va a regresar absolutamente nada, pero que ¿qué va a hacer? Bueno, tiene un argumento que es nombre. Ahorita vamos a ver dónde salió nombre. Y tenemos esta parte otra vez del this. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí yo estoy escribiendo ahora sí el valor que yo necesito. Es decir, en el nombre que me quiere poner tal vez en el menú el usuario. Que se llama Pedro. Ok, entonces, ¿cómo accedo yo a mi atributo que es de mi clase privada? ¿Cómo accedo con un set? Es decir, que los atributos se pueden escribir. Aquí puedo escribir los atributos. Y en el get, que viene exactamente acá abajo, ¿qué hago? Bueno, como sigue siendo privado, como sigue siendo encapsulada mi clase, tanto no puedo acceder tan fácil a ella para colocarle datos, por ejemplo, a la variable nombre, al atributo nombre, como no puedo sacarlos. Entonces, ¿qué hace get? Get lo que hace es tener la capacidad de poder sacar el atributo o el valor que nosotros tengamos en el atributo. Si nosotros le quisimos poner Pedro, bueno, ¿cómo lo pongo? El nombre lo pongo como mediante el método set nombre con el parámetro nombre y accediéndolo y guardándolo. ¿Y qué voy a hacer con get? Sacar. ¿Qué voy a sacar? El valor que tenga el atributo nombre. Cualquier cosa que tenga el atributo nombre. Entonces, para cada uno de nuestros atributos, tenemos que generar, para cada uno de nuestros atributos tenemos que generar un get y un set. Si se dan cuenta, tenemos 3 atributos, nombre, sexo y edad, y tenemos que generar tanto a los setters como a los getters. Para cada uno se tiene que generar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con los setters, nosotros podemos asignar los valores a cada uno de nuestros atributos. Y con los getters podemos leer y dar acceso a nuestro menú principal a precisamente esos valores que tienen los atributos. ¿Por qué? Porque como ya aplicamos en encapsulación, en la encapsulación no nos permiten acceder a todos nuestros atributos. ¿Por qué? Porque estamos implementando seguridad. Estamos implementando
mayor seguridad y estamos implementando también flexibilidad para que otro tipo de clases trabajen con nosotros mismos. Ahora, más o menos vamos bien hasta ahí, 2, 3. Si tengo dudas, hasta ahí más o menos. Sí, más o menos. Todo bien. Ok, entonces, a ver, nos vamos a conectar, ¿vale? Sí. Para seguir platicando. Ok, a ver, ahora sí. Vayan platicando dudas, algo. Sí, lo vuelvo a repetir, me perdí, ¿en qué parte me perdí? Me perdí desde público y protegido. Ah, ok, no pasa nada. Ustedes díganme, más o menos dónde vamos. Todo bien. Este programa, bueno, esta clase no retorna nada, ¿no? O nada más como se asignan valores, me imagino. Ah, ahora, ¿qué pasa? Déjenme, les comparto el árbol. ¿Qué pasa, chicos? Cuando nosotros estamos haciendo un diagrama de jerarquización de clases que tiene herencia, que tiene generalización, que tiene especialización, hay algo que se llaman clases abstractas y clases concretas. Cuando nosotros estemos programando, déjenme tomar un segundito. Oh, crap. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de árboles, ustedes más o menos generan un árbol similar. ¿Qué pasa? La clase persona, la clase empleado, son clases abstractas. ¿Por qué? Porque son padres. Solamente son padres de. No son. Sí son padres, obviamente. Employee es hijo de persona, pero al mismo tiempo, employee es padre. ¿De qué vamos a poder generar nosotros instancias? Solamente de los hijos. O de los nietos en este caso. Solamente vamos a poder generar instancias de clases concretas, no de clases abstractas. Por eso es a lo que iba. Cuando estamos viendo esa parte de persona es una clase abstracta. Nosotros no debemos de instanciar en ningún momento a persona. ¿Por qué? Porque a persona le faltan partes. Si como tal, persona sí, o sea, es el padre de empleado, de cliente y de la personal de ventas, como tal persona no es una clase que tú necesitas generar. O sea, necesitas como su clase de seres vivos. Generan un ser vivo, sí, pero no saben si tiene 2 ojos, 4 patas, alas, pico, branquias, o sea, simplemente es un ser vivo. Un ser vivo podrá ser cualquier cosa, ¿saben? Entonces, como tal, la clase ser vivo, así como la clase de persona, son clases abstractas. Son clases que nosotros jamás vamos a instanciar. ¿Qué vamos a instanciar? Solamente las clases concretas. ¿Cuáles son las clases concretas? Las que vienen en las últimas partes de los árboles. ¿Cuál es la clase concreta con ustedes? Ah, pues el tigre, la ballena, el delfín. Esas son sus clases concretas. Independientemente de que tengan la clase ovíparos, o sea, ¿cómo generarías tú un objeto ovíparo? Sí tiene características, sí, pero, o sea, ¿qué forma le verías? O sea, como tal, pues no. Y tampoco una clase persona, o sea, sí existimos personas, pero somos anatómicamente hombres o mujeres. Anatómicamente, ya la orientación sexual es otra onda, ¿no? Pero anatómicamente solo existen hombres y mujeres, y tal vez hermafroditas, y ya. Pero no, tú no generas un objeto tipo persona, porque pues, te faltarían muchas partes. Eso es precisamente lo que trabajamos cuando estamos hablando de objetos concretos y objetos abstractos. Un objeto abstracto como persona y como empleado jamás lo vas a instanciar. Sí vas a poder instanciar un cliente, porque pues, al final de cuentas es un cliente, que aunque sea un cliente es una persona, y una gerente y también un personal de venta. Eso sí lo puedes instanciar, eso sí lo puedes hacer. Pero un objeto tipo persona, no.
Jamás vas a generar una instancia de esa parte. ¿Ok? Denme un segundito, denme un segundo. Rayos. Necesito bajar rápido de dirección. Les mando un mensajito. Vayan juntándome sus dudas, ¿vale? Como que mismo entendí desde privado. Ah, ok, volvamos a explicar. Y si no, hasta que volvamos a entender. ¿Y cómo funciona el constructor? ¿Y para qué funciona? Y así, sucesivamente. Váyanlo pensando. Váyanlo racionalizando un poquito. Y me platican precisamente cuáles son sus dudas. Porque sí son muchos conceptos chiquitos. Pero como ya los estamos aplicando, hay que entenderlos bien, ¿vale? Sí. Entonces denme un segundito, denme un ratito y ahorita les mando un mensaje para regresar, ¿va? Ok. Ok. Gracias, chicos.